El día de hoy con Humberto Álvarez conectado desde Malinalco. Humberto, te saludo. Realmente, si nos ponemos a Hola. dar una breve introducción, no sería breve, sería bastante extensa. ¿Quién eres? ¿Cómo te consideras? ¿Qué es lo que haces al día de hoy, siglo XXI, año 2026, Humberto? Mira, yo soy compositor, me encanta la poesía, tuve la suerte de crecer enfrente de donde vivía una maestra, la maestra Leticia Herrera, Ujú. que ella era maestra de literatura y entonces tenía una biblioteca extraordinaria. Vivía enfrente de donde yo vivía y entonces nos hicimos muy amigos porque también sus hijos pues, eran de mi edad, entonces nos veíamos mucho con ella. Ella impulsó mucho el teatro ahí en la escuela donde ella trabajaba, eh, de tal suerte que uno de sus alumnos fue Héctor Bonilla, por ejemplo, Ok. entre otros actores pues, de gran trascendencia en el Teatro de México. Entonces ella siempre me estuvo pues, prestando libros de novelas, sobre todo novela y poesía, y yo conocí mucha poesía por ella, y de ahí pues ya me encarrilé. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo escribo poesía y hago música instrumental, hago música pues con canciones, con letras. Ujú. Eh, Hago música para meditación también y hago rock. O sea, yo crecí también con el rock, ¿no? Desde muy chavo, pues siempre en mi casa estuvieron oyendo música muy diversa. Mi padre tenía una discoteca muy ecléctica. Tenía la Tambora Sinaloense, tenía Lola Beltrán, pero también tenía Tchaikovsky, tenía Rimsky-Korsakov, tenía música instrumental. Mis hermanos escuchaban mucho West Side Story, que estaba en boga, que ya me tenían hasta el gorro con ese, ese disco. ok. Pero bueno, oían los Beatles y se escuchaba mucha música en inglés y música en español, el Cuarteto Rufino, grandes cantantes, grandes voces. Mi papá era también asiduo de varios crooners, Ujú. entre ellos Perry Como. Hay un gran disco de Perry Como por ahí, y de Eddie Duchin, que era un pianista también de esa época, de su época. Entonces, bueno, pues yo le estoy muy agradecido a mi padre por haber sido un gran pianista, un gran artista, un gran loco también, y pionero de la televisión infantil en México. Entonces, yo soy producto de todo eso, de la música clásica, de la música barroca, de la música antigua, de Europa y del rock progresivo. Claro. Yo soy el producto de todo ello. Es hermoso porque muchos voltean a ver a Humberto Álvarez en ocasiones y dicen, ah, sangre azteca, sí, el hecho de meter los acordeones y la música norteña con el rock, pero atrás hay una historia hermosa. Entonces, eres oriundo de la CDMX al día de hoy, entonces el Distrito Federal. ¿De qué barrio, Ujú. Humberto? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio naciste? ¿Cómo era tu vida de más chamaco? Mira, yo nací en el mero centro, en la calle de Argentina, muy cerca del Zócalo, cerca del Templo Mayor, porque de ahí del Templo Mayor viene la calle de Argentina que llega hasta Tepito. Ujú, ujú. Entonces, yo iba mucho a Tepito y a La Lagunilla porque mi padre trabajaba en la XCW. Mm, Empezó su carrera en la XCW, como muchos otros artistas también de la época, empezaron en la W, en la radio, y luego se pasaron a Televicentro, que ahora es Televisa Chapultepec. ujú. Ahí era el centro donde se reunían todos los artistas porque se hacían los programas fundamentalmente en vivo. Claro. Entonces había una barra infantil donde tenía mi padre su programa, y su canción más famosa lo fue Las Rejas de Chapultepec. Entonces él fue contemporáneo, pues, de Pedro Armendáriz, de María Félix, de Lola Beltrán, de Viruta y Capulina, de Tintán y Marcelo, de pues todos ellos grandes, ¿no? Entonces, Es interesante porque es una ramificación de mucho arte dentro de tu vida alrededor. Como me lo comentas, tu padre con una buena egoteca, una buena selección de música que había en casa, pero eso no era para todos, realmente no era para todos. Adquirir los viniles en ocasiones
Era muy complicado en aquellos días. La radio quizá te llegaba a presentar algunas cosas, pero no era el trabajo ya en profundidad. Entonces, había la fortuna de que, además de que estaban en casa, se sabía apreciar todo lo que era ese trabajo por todas las circunstancias que me estás comentando. Sí, no, bueno, y mi papá tenía discos nacionales. Los discos nacionales realmente eran mucho más accesibles, Ujú. costaban 10 pesos, o los discos de 45 también eran muy accesibles, y todo lo que salía en la radio comercial, que también pues, además de las cosas Ajá, pop más comerciales, también se les colaban cosas como Jimi Hendrix, Janis Joplin y otros grandes éxitos de la época, ¿no? claro, claro. De los finales de la década de los 60 y principios de los 70. Y además en esa época, déjame decirte que tuvimos la gran suerte de que empezamos a escribir en una revista que se llamaba Pop, donde Mm, escribía Oscar Sarkis, Carlos Vaca, ¿quién más? Jesús Bojalil, conocido como el Capitán Pijama, muy creativo. claro, claro. ¿Quién más? Pues mucha gente que empezó, Guillermo Vergara, mucha gente que empezamos a hacer periodismo, digamos, o crónicas de música, de rock. Ujú, Yo escribía al lado de Walter Schmidt, que también era mi vecino, y entonces tuvimos la idea de hacer secciones donde hacíamos reseñas de discos. Y al hacerse reseñas de discos, nosotros escribíamos directamente a las compañías disqueras de Londres o de Nueva York ujú, para ujú, que nos daran el press kit, ¿verdad? Toda la información de las novedades que ellos iban sacando, porque además nosotros estábamos bien enterados, comprábamos los periódicos, las revistas, porque éramos fanáticos de eso y éramos coleccionistas. claro. Entonces, tuvimos esa suerte de que también nos enviaran los discos desde Inglaterra, desde Estados Unidos, y así con información de primera mano, muy fresca, de todas esas cosas. Entonces, pues tuvimos una discoteca maravillosa también, ¿no? En Y, aquellos días eras un adolescente. ¿Cuántos años tenías ya trabajando en la revista Pop? pues estuvimos en 1972. Yo nací en Mm, 54, 64, 65, 6, 7, 8, 20 y 9. fracción. Sí, tendría, ¿no? Como 17 años, ¿no? Wow, wow. 72, Oh, 1972. yo tengo una pregunta aquí. Finales de la década de los 60 se habla dentro de la escena nacional de la psicodelia, del movimiento de la onda. Obviamente el Mm, mundo estaba convulsionando y la forma de percibir la música no solamente era por escuchar las canciones, la literatura, el arte, todo estaba cambiando y convulsionándose en completamente, ese momento. ¿Cómo percibes finales de completamente. la década de los 60? ¿Qué era tu generación? ¿Qué era tu generación que estaba pues explotando en ideas, Humberto? Pues una época maravillosa para mí, porque sí, efectivamente, como bien lo dices, era una época psicodélica, donde había muchos colores, el arte pop, Andy Warhol, Peter Max, todo lo que venía de la contracultura de San Francisco, los grandes poetas y escritores de San Francisco y de la contracultura, como Jack Kerouac, como Allen Ginsberg, que tuve la suerte Mm, de conocer en persona, Neil Cassidy, todos ellos grandes, ¿no? claro. Y, y pues había muchos grupos, Ultimate Spinac, Grateful Dead, los primeros discos de Jimi Hendrix, los Doors, que también tuve la suerte de verlos en vivo cuando vinieron a México, Ujú. y estrechar la mano de Jim Morrison, eso me dio pues, Wow, wow. Pues eso sí. realmente es una buena anécdota. Oye, y hablando sobre la escena nacional, ¿te involucrabas con lo que eran esas presentaciones, pues de la avanzada regia? Había una avanzada del norte, el movimiento de la onda que estaba atacando la ciudad. Algunos le pusieron ese mote, pero finalmente músicos que también tenían todos los fundamentos para estar en las tarimas a nivel nacional. ¿Tenés algún contacto con ello? Pues mira, sí, sonaban mucho porque bajaban a la Ciudad de México también muchos grupos del norte, Ujú,
pasando por Duk Dukes, Peace and Love. Sí era era muy famoso, digamos, un movimiento de grupos Ujú, mexicanos, pero que sí tenían mucha influencia de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y el rock, pues, viene en inglés. Entonces, los primeros grupos que se empezaron a difundir fueron más bien grupos que cantaban en inglés, aunque ujú, fueran mexicanos, ujú, y que sus nombres también estaban en inglés, como Three Souls in My Mind, como White Ink, Peace ujú. and Love, y había otros que también venían del norte, como de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Claro. Estaba El Ritual, otro que se llamaba El Amor, precisamente, otro que se llamaba Ritual, buenísimo grupo. Ujú, Estaba una banda muy buena que se llamaba Tequila. Todos esos grupos formaron el Festival de Avándaro. Y ok. ahora que me decías de los 60, sí quiero entonces nada más hacerte un comentario que para mí me parece muy importante. Yo sí siento que estos grandes festivales que se dieron en Estados Unidos, por ejemplo, en 67, el Festival Pop de Monterrey. Monterrey, California, Ujú, Monterrey, California, claro, y que empezó a abrir entonces la brecha para que se hicieran estos festivales multitudinarios, culminando con el parteaguas de Woodstock, que fueron 3 días que nadie pensó que iban a llegar 500,000 personas y que claro. además iba a estar en Santa Paz. Y eso para mí es una filosofía que yo sigo reivindicando y que creo que hoy por hoy hace muchísima falta, como es la paz y el amor, el retorno a la naturaleza, los valores fundamentales de la vida para cuidar nuestro cuerpo, la desnudez, la revolución sexual, Ujú, el respeto por la naturaleza, el respeto por los demás, la ética, todos esos eran los valores de los hippies. Yo claro. crecí con esos valores y los sigo reivindicando. En 1969 se vino Woodstock y ese año, mi estimado Jorge, es muy importante para el rock porque en ese año sale por primera vez el disco de Led Zeppelin, el disco de Hot Rats de Frank Zappa, el disco doble de Captain Beefheart, sale GTOs, el segundo de Alice Cooper, sale Umaguma de Pink Floyd. O Uf. sea, es una explosión tremenda de grandes grupos que abrieron una brecha, el primero de Yes. O sea, Y es además, muy importante, es y un año además, muy importante. sí, además ya Porque no entonces era. hubo una influencia muy fuerte para México también, porque se viene el festival, que es en 1969, ¿verdad? Grandes artistas ahí, debuta, por ejemplo, Santana, Carlos Santana, ¿no? Se presentan todos los artistas grandes del folk, del boogie, del soul, como Sly and the Family Stone, ¿verdad? Y bueno, pues todos los demás que nosotros ya conocemos. Así es que es muy importante eso porque es el antecedente a lo que iba a ser después Avándaro en el 11 de septiembre de 1971. Entonces, yo fui también como público allá a Avándaro Ujú, y todas estas bandas, estos grupos que te comento mexicanos, que sí venían mucho también de los estados del norte, pues fueron los que hicieron el elenco, ¿verdad? De ese claro. gran festival. Claro, alguna vez Alejandro Lora me decía, dice, Jorge, en Avándaro fue nuestro punto clímax hipiteca. Lo necesitábamos reunirnos Sí. de esa forma. Dice, al final hoy son doctores, es gente de bien, nos pusimos chachalacos, nos divertimos, pero era algo que era necesario para nuestra generación. Realmente se la pasaron muy bien y fue un momento de explosión en cuanto a la música, porque ya no solamente eran las canciones sencillas de 2 minutos o esos hits rápidos, que también tienen su valía, era mucho de trabajo de experimentación y ya los muchachos iban a escuelas de conservatorio y empezaban a desarrollar profundidad en cuanto a lo que era la búsqueda de ese paisaje sonoro, de esa pintura que estaban elaborando. Yo es donde encuentro la fortaleza de uno de tus primeros proyectos, que es finalmente el seguimiento del progresivo en México,
que pues es de los primeros antecedentes. Platícame, ¿tu primera banda cuál es? ¿Cuál es tu primera banda? Porque empezaste reseñando discos, presentaciones, con grandes plumas de lo que ha sido toda esta escena, pero vienes al momento en que dices, yo quiero subirme a esa tarima. Mira, los pininos fueron con Federico Luna, Walter Schmidt y un servidor tocando guitarra. Yo empecé tocando la guitarra eléctrica, aunque el piano siempre estuvo en mi casa porque mi padre era pianista. Entonces, hice algunos riffs, hicimos algunas piececillas así y tocábamos, éramos un trío. Y eso fue, digamos, como el inicio. Ok. Pero ya formalmente, mi primera banda formal, en donde yo hice la música, las letras, donde yo convoqué, puse el nombre de la banda y eso dio la línea a seguir, fue MCC Música y Contracultura. Ujú, Y más que un nombre, era una definición, porque eso es lo que hacíamos. Hacíamos música y contracultura. Y yo venía de muchas lecturas de todos estos poetas que te hablaba de la contracultura, sobre todo de San Francisco y de Nueva York, y de una revista que se llamaba El Viejo Topo, ujú, que era una revista también muy contracultural española, que hablaba de ciertos temas que otras publicaciones no hablaban. ujú. Entonces, todo eso fue una gran, ese tipo de literatura, digamos, fue una gran influencia para mí, para decir, pues es que yo estoy en esto, yo soy de Claro. aquí, yo estoy soy un outsider, ¿no? Entonces, pues voy a hacer algo con esto. Y entonces empecé a componer ya con teclados, me conseguí un piano eléctrico, me conseguí varios teclados, de sintetizadores y tal, y empecé a componer piezas de formatos largos, porque así era el progresivo y sigue siendo, a Claro. veces formatos más cortos y otros más largos. Em, y entonces, esa fue la primera banda, Es, digamos. es interesante porque MSC nace en el mismo año que nace el Chopo, 1980. Pero para llegar a ese 1980, y me gustaría preguntarte, se habla muchas veces de que la década de los 70, a raíz de Avándaro, a lo que fue, era la autoridad, le dio miedo que los jóvenes se pudieran aglutinar, se pudieran agrupar y pudieran cuestionar el sistema. ¿Para ti qué fue los 70 en cuanto a lo que algunos llaman la represión? ¿A qué le podemos llamar represión si lo consideras de esta forma? ¿O qué fue lo que sucedió con una generación de músicos que realmente después de Avándaro muchos se fueron? Quizá cambiar pañales, quizá pagar rentas, quizá ser doctores, seguir sus carreras, pero yo sí veo que ahí hasta la música disco llegó a decir con permiso ya finalizando la década, pero el New Wave, el punk, todas esas cosas hermosas fueron sucediendo también y en nosotros no dejaron de existir proyectos a cuentagotas, pero habían. ¿Para ti qué fueron los 70, Humberto? Pues mira, sí, como bien dices, sí, sí se sintió este miedo por parte de las autoridades y del gobierno, porque vieron que sí el rock podía tener un poder de convocatoria muy fuerte, y eso les Mm, movió el tapete. Pero aún así, aunque no se apoyara, digamos, oficialmente, o que hubiera muchos otros festivales, ni mucho menos, o que hubiera tocadas por aquí o por allá, de todos modos, la gente siguió tocando y la gente siguió buscando a los grupos y los veía por aquí y por allá. Había un poco como una clandestinidad en ese sentido, que mm, eso le dio como un cierto sabor también, porque decías, ahora sí, vamos a aquella, galerón, ¿no? O ujú, a mm. aquella fábrica o a aquella bodega y pues se improvisaban conciertos en lugares que no eran de rock, pero se seguían haciendo. De todos modos, había muchas fiestas también. Los setentas empezaron a haber muchas fiestas particulares. En San Ángel, en el Pedregal de San Ángel, había muchas fiestas. Mm, Y entonces había ciertos volantitos que se pasaban de así, de mano en mano, en donde se presentaban el Three Souls, se presentaban pues un montón de grupos, el White Ink, ok. ¿no? Que después se convirtió en Tinta Blanca, todos esos grupos de la época, el Duk Dukes, no se diga, el Ritual. Entonces, pues si ibas a las fiestas, eran fiestas particulares. Ujú.
Claro. Oye, ya finalizando la década de los 70, el punk, el new wave, todo esto era una completa, el synth pop era una realidad. El uso de los sintetizadores, pues ya venía de tiempo atrás, pero en México se tenían que reafirmar cosas. Por ahí recuerdo hasta Alquimia, que hace un disco hermoso, esta niña, y ustedes empezaban con el progresivo, y si uno lo escucha perfectamente bien, híjole, hay una profundidad hermosa en el trabajo. Ver lo que hacía Chuck Moll en aquellos días, son una generación que realmente era parte de una contracultura, de trinchera de contracultura, porque los medios estaban completamente en otra área. La música regional, la música mexicana es hermosa, pero eso era lo que dominaba, pero ustedes eran parte de un círculo. Alguna vez un amigo me decía, mira Jorge, el medio es como la uña y nosotros esa parte de contracultura es como la mugrecita de la uña. Era sencillo adentrarse en todo esto y encontrar compañeros que pensaran de la misma forma, Humberto. Sí, sí había un movimiento de rock progresivo, estaba Iconoclasta, estaba Ultimatum Est, estaba Nobilis Factum, y había un grupo que sacó un disco que es extraordinario, que se llamaba Flucht, Mm, que pues, era, creo, una palabra en alemán. ujú. La portada era maravillosa, y el antecedente, antes que esto, precisamente está Decibel, con el Poeta del Ruido, que De es un ruido. discazo, ¿no? Es un disco histórico Ujú, que sale en 1979, si mal no recuerdo. ujú, Entonces, bueno, pues, ellos son pioneros en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a hacer ya techno o synth pop, empieza Síntoma, también mm. en la década de los 70. Con muchos trabajos sacan el disco y todo, y ellos empiezan a tocar ya cosas así, ¿no? Ya, ¿en qué momento MSC termina? ¿En qué momento termina tu grupo? Porque era un grupo que estuve escuchando en últimos días su música y realmente era una propuesta totalmente distinta y creo que era algo bien logrado. Muchas gracias. Sí, fíjate que pues éramos muy congruentes con nuestra posición como disidentes también, ¿no? No queríamos de alguna manera estar en la radio comercial ni querer estar en el pues en la parte comercial. Entonces no Ujú. queríamos. Por eso no tratábamos de no salir mucho, ¿no? Y Ya. sin embargo, todas las tocadas se llenaban, se llenaban, o sea, porque ya la gente se había eh, como conectado con los carteles, los flyers y todo, entonces ya se conectaba la gente con eso y entonces ya había un público cautivo de música y contracultura que siempre estaba siguiéndonos y que llegaba donde tocábamos y que si no podía entrar porque ya se llenaba el lugar, pues llegaba al otro día, ¿no? Yo a Mm, veces tenía que salir a decirles, mañana vénganse porque mañana vamos a estar otra vez. Normalmente tocábamos en el Foro Isabelino, que está ahí en Sullivan, por el ujú. Monumento a la Madre. Claro, Ahí claro. hacíamos grandes temporadas, desde el viernes, sábado, incluso a veces un domingo, pero tocamos en muchos otros lugares. Y, y pues sí había un movimiento en ese entonces, en el principio de la década de los 80, sí había un movimiento de muchos grupos muy buenos, de gran calidad. Claro, ahí compartiste con Casino Shanghai, con Jorge Reyes, llegaste en aquellos días a trabajar, hasta que Bueno, llega San... Sí, casi no fue después. ok, Este, ahora que me preguntabas cuánto tiempo duró eh, Música y sí, Contracultura, fue de 1980 a 1984. El último concierto lo hicimos en el Museo del Chopo, donde tocamos también varias veces, ujú, porque pues era un lugar necesario para tocar todos los grupos y bandas. Tocaban en el Museo del Chopo, hoy conocido como Museo Universitario del Chopo, pero claro, ahí pasaron todos los grupos de la época. Fue un lugar muy importante para la historia del rock en México. Entonces, nosotros grabamos el disco en 1983 con Marcos Lizama, que tiene relativamente poco que falleció. Él era productor, el dueño del estudio, un gran músico. Había estado, me parece, creo que con los Rebeldes del Rock, ujú, con uno de estos grupos que iniciaron, digamos, el movimiento del rock más bailable. Y,
y él fue el que al oírnos, escucharnos en vivo, dijo, pues nos propuso, vénganse para acá, vamos a grabar y sacamos el disco, ¿no? El disco tiene una historia ahí de que cuando lo grabamos y se deshace justo en la grabación, el grupo truena, por influencias ahí oscuras y cosas feas, no tanto por nosotros mismos, sino por cosas. Ujú. Y también un poco por Marcos Lizama, ¿no? Porque Marcos no le gustaba mucho el baterista y entonces nosotros no queríamos deshacernos del baterista. Ok, Entonces, y eso fue el detonante también para que la banda ya no siguiera. claro, Entonces, nosotros grabamos ese disco, el disco se quedó congelado, ahí enlatado, y después de muchos años salió ya en formato CD y en cassette, gracias a Edmundo Navas, que opción siempre fue sónica. un gran, un gran personaje también de los discos independientes en México y apoyó mucho siempre. Como músico, él es músico y entonces Ujú. tenía ya también esa filosofía de gremio, de apoyarnos y de grabar discos, ¿no? A todos estos grupos alternativos que no estaban en el mainstream, ¿no? Claro, no, pues les tocó a muchos la fortuna de la opción sónica, que realmente Ujú. era una opción y era una trinchera hermosa y un oasis su catálogo. Un ¿Cómo buen no? abrazo. Oye, es bonito porque vendría ya después colaboraciones con Jorge Reyes, la parte de la instrumentación de instrumentos prehispánicos, es hermoso esto, pero quiero que me platiques Sangre Azteca, ya es 2 años después de que termina MSC. ¿Cómo le das vida a lo que es el proyecto de Sangre Azteca, de donde algunos dicen, wow, este Humberto Álvarez revolucionó todo esto porque mete parte de lo que es nuestra música regional, la involucra con toda esta música que nos encanta y que le llamamos rock, bueno, con tantas variables? ¿Cómo es ese momento Ujú. en que llega Sangre Azteca? Porque tuvo que haber sido un trip hermoso de ahí hasta llegar a esa parte de vida y más entiendo porque en la casa pues había toda esa parte de Egoteca, lo vuelvo a decir con cariño, donde era muy ecléctico y papá tenía diversidad de discos y llegó un momento en tu vida, creo que es, ¿por qué no atreverme a hacer algo distinto? Mira, o sea, la música mexicana siempre estuvo ahí presente en la casa y en mi vida, porque la escuchaba yo con los discos de mi padre. De hecho, hay varias piezas que yo compuse para MCC, Música y Contracultura, que tienen ritmos mexicanos. Hay varias, hay un guapango, por ejemplo, que Ujú, así se ujú. llama guapango. Hay otra pieza que está hecha sobre un son, eh, este, que se llama Unicornio. Entonces sí tiene esa parte de lo mexicano, ya desde entonces en la década de los 80, Ujú. principios de los 80. Y ya cuando se viene el proyecto de Sangre Azteca, se viene justamente acá en Malinalco, porque cuando yo me vengo acá a Malinalco en 1986, empiezo a escuchar más música que yo ya la escuchaba desde antes y acá pues era mucho más presente y acá conozco a un grupo de músicos, ya personas mayores que tocaban Ujú. violines y guitarras acústicas con canciones tradicionales muy antiguas y una de esas canciones se llamaba Sangre Azteca. Y Oh, entonces dije, pues esta es una gran canción, es un gran nombre. Si yo le pongo a una banda de rock Sangre Azteca, no va a haber ninguna duda de que es un rock mexicano, o es un grupo mexicano. O sea, no puede ser claro, inglés ni de otro lado. Entonces, me llamó la atención para poderlo hacer así. Y de hecho, a partir de ese momento yo me empecé a meter en la investigación del náhuatl. Encontré acá mismo, precisamente en este año, encontré en la Casa de Cultura de Malinalco, ahí en la biblioteca, unas hojas de unas copias fotostáticas, que wow. antes así se acostumbraban, ¿verdad? Las fotostáticas. Ujú, Eh, Era un método de náhuatl de Hidalgo, de la variante de Hidalgo. ujú, ujú. Y ahí escribían
con S y con K. Y para poder hacer las vocales decían Kakekikoku escribiendo con la K y la S en lugar de la Z y en lugar de la C, porque su principio, el principio del náhuatl es, vamos a hablar como nosotros pronunciamos el náhuatl, porque la Z no es un fonema de aquí, es un fonema que se pronuncia en España, mm, pero aquí ni los mestizos y menos los indígenas pronuncian la Z. Jamás vas a escuchar a un indígena náhuatl que diga Nezahualcóyotl, por ejemplo, ok, ¿no? ok. Los primeros investigadores que hicieron una traducción del náhuatl a el idioma español no entendían mucho ciertos fonemas del náhuatl, como es la TS, que es es un sonido sesgado, ¿no? Ujú, Tonantzin, Cuatzin, ¿no? ujú, Tzin, que no es Z. Entonces ellos pensaron que podía acercarse si le ponían la Z. Y desafortunadamente se quedó así, las costumbres hacen leyes, y entonces se quedó así, y muchos entonces métodos y mucha gente se fue con la finta de que había que escribirlo con la Z. Pero la Z no debe de existir para escribir una lengua indígena, porque los indígenas en México no la pronuncian. claro, claro. Entonces viene ahí la S de azteca, con S, sangre azteca, no con Z. Es hermoso porque cuando en radio, en la década de los 90 empiezo a trabajar en un proyecto como Órbita, es interesante, llega este material por opción sónica de Sangre Azteca y a algunos nos vuela la cabeza, decimos, ¿qué es esto? O sea, la música norteña con rock and roll, estaba ahí una colaboración de José Manuel Aguilera que tuvo un paso y decíamos, esto suena sorprendente, viene un video que lo pasaban en cadenas de televisión y vemos esa profundidad que existe ya la imagen con lo que es la música y nos vuela la cabeza y otros compañeros más puristas en aquellos días que querían o heavy, o querían metal, o querían grunge, o querían otras ondas, decían, ah, ¿qué es eso? Eso no, no es posible, hagan rock de a de veras, rock de hombres. Pero, querido Humberto, realmente fue la antesala de tantas cosas. Te lo decía hace poco, antes subieron los Ochimilcas, hicieron boogie hermoso con trompetas, con acordeones, antes hubo el piporro haciendo taconazo y demás, hubo por ahí acordeones, pero ya el hecho de involucrar todo este estudio, esta plática que llevamos, a decir del progresivo, ahora vamos a empezar a transformar otros paisajes sonoros y lo vamos a pulir con la música norteña. Para mí es antesala de colectivos como Nortec, es antesala de música de Monterrey, donde se atrevieron agrupaciones como Gran Silencio, entre otras, a fusionar esa música. ¿Para ti qué significó en el siglo XX lo que es tu proyecto de Sangre Azteca, Humberto? Pues muy importante porque, como bien dices, abrió entonces la posibilidad de que se reivindicara y se redescubriera un gran instrumento como es el acordeón, porque nadie lo usaba y menos para hacer acordeón con rock o rock con acordeón, más bien. Ujú, Entonces, a partir de eso, agosto de 1986 fue la primera presentación de Sangre Azteca en el Museo del Chopo y a partir de ese momento pues mucha gente se volteó a ver ese grupo, que era un grupo con acordeón y hacían rock, además, y sus letras hablaban de cosas así poéticas y metáforas y cosas más locochonas, de repente incluso hasta un poco contraculturales también, ¿no? Como en la letra de Basta Ya. ujú, Y entonces creo que eso al mover el piso, pues mucha gente empezó a descubrir otra vez esa sonoridad de un instrumento muy versátil, acústico, que claro. además al fusionarse con el ensamble ya clásico del rock, que sería guitarra, bajo y batería, creaba un sonido nuevo, ¿no? Y una amalgama entre la guitarra eléctrica y el sonido del acordeón que era lo eléctrico y lo acústico, ¿no? El crear como ese diálogo también,
¿no? Para mí me parece como que es realmente una gran novedad y que mucha gente tomó, ¿no? Esa idea y empezaron a incorporar el acordeón como parte del ensamble de sus grupos, ¿no? Claro, yo recuerdo, Eh, recuerdo Julieta Venegas cuando sale con su primer disco y sale el uso del acordeón. Mucha gente en los medios de comunicación decían, wow, esto es el cambio total. Y otros compañeros decíamos, no, revisen lo que hay atrás de Sangre Azteca, también desde allá viene todo esto. ¿Tú cómo fuiste recibiendo lo que eran nuevas generaciones que retomaban esta idea y se fueron hasta últimas consecuencias? Porque la electrónica sé que hace el colectivo ese Nortec, también es algo hermoso con todo lo que integraron. ¿Cómo fuiste ¿Cómo recibiendo los no? nuevos proyectos? No, bueno, pues me dio mucho gusto, ¿no? Porque dije, bueno, qué padre que los demás también les gustó el acordeón, porque pues no lo habían tenido en cuenta a Ujú, partir de que Sangre Azteca se presenta con acordeón y que seguimos tocando en muchísimos lugares y que nos vamos a provincia y que estamos en la televisión y que damos a conocer rock con acordeón, nos vamos a un festival de los derechos humanos a Honduras, nos vamos a Nueva York a un festival de música alternativa con muchos artistas de todo el mundo. ujú. De África, de España, de muchos lugares, de México, por supuesto. Em, y es Sangre Azteca el sonido del acordeón. O sea, lo que identifica al grupo de Sangre Azteca es el sonido del acordeón haciendo rock. Claro, ¿No? claro, Entonces, claro. para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy orgulloso de haber sido, pues, el que impulsó el sonido del acordeón en este sentido en el rock en México y que muchos otros músicos dijeran, ah, mira, el acordeón, qué bonito es, qué bonito suena, qué padre poderlo tener, ¿no? Claro, a mí me preguntan a veces, Humberto, me dicen, Jorge, ¿tú haces un programa de rock en español? Les digo, "Ah, no, tal vez hace años lo pensaba de esa forma, pero hoy encuentro que del rock la actitud. Para ti, ¿qué es el rock, Humberto Álvarez? ¿Qué es el rock? ¿Qué es el rock hoy, siglo XXI, año 2026? Pues mira, es lo que yo aprendí desde la década de los 60, precisamente con la psicodelia, el hipismo, porque es una forma de vivir también. Es una forma como piensas, cómo adornas tu casa, cómo te vistes, cómo hablas, la filosofía de la vida, y que está también llena de otras filosofías y otros movimientos culturales que son los que conformaron lo que conocemos ahora como rock y que Mm, sí deberíamos de buscar las raíces en todo lo que estuvo pasando desde la década de los 60, porque de ahí vienen todo. claro, Entonces, claro, y en este momento para mí, pues el rock, pues es eso, mi vida, es mi vida, porque tiene que ver con la poesía, con la lectura, con ciertas lecturas. Hoy por hoy, en el siglo XXI, creo que en este movimiento que está pasando por la estética de la música, llámese rock o la música joven o la música de lo que se está haciendo hoy, la música de hoy, ujú. es imperativo que veamos perdón, Sí, 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 Humberto. que veamos las raíces, Sí, toma tu tiempo. que veamos las raíces porque hay muchas cosas que están haciendo daño. Claro. ¿Alguna vez Están haciendo sí, daño un en las músico, letras, en la música, en la forma, ¿no? Cómo se visten, cómo se expresan, la idea de hacer música, vamos a hacer una canción de esta manera, vamos a hacer música de esta otra forma. Hay algo muy peligroso, o sea, ya los medios están muy contaminados, ¿no? Y por ende también los que están haciendo este tipo de música, que no son artistas, muchos de ellos son o son empresarios, son inversionistas, son comerciantes, pero no tienen nada que ver con el arte. claro, No, están vendiendo más que nada.
O sea, están inmersos en el sistema capitalista que padecemos, ¿no? Son los que sustentan el sistema y son los que les están dando en la torre también a las generaciones que están consumiendo ese tipo de música, ¿no? Claro. Entonces, ahora más que nunca urge regresar a las raíces, reivindicarlas, para que los buenos músicos, los verdaderos artistas, estén en la difusión. Fíjate que es tremendo lo que estás diciendo y muy cierto, así lo creo, porque me preguntaban que para mí, ¿cuál considero que es una de las mejores etapas de la música? Y les digo, sin duda esta, porque antes el músico era más empírico y tenía que aprender, pues observando, viendo, no había escuelas. Hoy hay escuelas de música por doquier y con fácil acceso para todos, afortunadamente. Les digo, este momento antes era el hecho de que algún día alguien de una disquera te observara, te llevara a su estudio y te dejara grabar una maquetita. Hoy en casa hay un home studio y si uno de tus amigos estudia ingeniería, puede llegar y apretar las tuercas y con buena imaginación se pueden hacer grandes discos desde casa. Y les Ajá. digo, nada más que comparto la idea también de un músico que un día me comentaba, me dicen, Jorge, estamos en la época de los hot dogs. A todos nos encantan los hot dogs y todos hacen hot dogs y nos encantan y son sabrosos, pero la música delicatessen no todos la saben preparar y no todos la saben consumir ni la aprecian, porque dicen, ¿cómo me voy a comer nada más esto? Cuando el hot dog es enorme y grande, pero no deja de ser un hot dog. Quiero decir con esto de que comparto lo que dices. Hoy realmente tenemos tantas cosas a nuestro favor, pero seguimos haciendo cosas ya más facilonas. Y cuando realmente el hecho de hacer un disco y la forma en que tú lo percibes es entrarle a lo conceptual, a las letras, a la poesía, a la música, a rodearte, en el sonido, hacerlo realmente como lo soñaste. Y aquí algo de lo hermoso es que en todo este siglo XXI Sangre Azteca no ha dejado de trabajar con altas y con bajas. Sé que hasta estuviste en programas de radio con investigación fuerte sobre la música norteña y todo lo que Ujú. sucede en nuestra cultura. Llegaste a desarrollar otros proyectos, la música de la terapia con la música, pero desde el 2016 traes el gusanito nuevamente de activar, creo que el proyecto de tu vida, uno de tus proyectos de tu vida, que es Sangre Azteca, y en este año que finalizó el 2025, es cuando lo vuelves a hacer realidad. Primera pregunta. ¿Cómo perciben las generaciones de hoy? ¿Son flojas o qué sucede? ¿Nada más en el escroleo de la vida andan? ¿O por qué no profundizan tanto como se hacía una camada de chamacos a la que tú perteneces, Humberto? Y pregunta número dos, ¿en qué momento entiendes de que tiene que regresar Sangre Azteca con algo nuevo? Mira, es una pregunta un poco difícil para mí en cuanto a la primera, ¿no? En cuanto a los chavos, porque yo lo que veo es que están medio perdidos. Entonces no es una clasificación de decir ya no hay más vuelta de hoja porque ya están perdidos. Yo creo que se pueden ganar a sí mismos, pero sí tendrían que leer y tendrían que leer libros que valgan la pena. O sea, la lectura, dejar el celular, o sea, la bronca, por un lado, sí es el celular, porque les está causando daño cerebral y es un daño también al sistema nervioso. Entonces, sí tienen que dejar el celular y agarrar un buen libro y a partir de que empiecen a leer, entonces se van a dar cuenta porque la estructura, cuando tú lees un libro, hay una estructura mental y cerebral Ujú, ahí. Cuando tú estás leyendo algo que está bien hecho, que está bien escrito, ¿no? Por los grandes literatos de toda la vida, ¿no? Y los nuevos del siglo XX, del siglo XXI, que hay muchísimos en México y de habla hispana, hay claro. que buscarlos. Otra recomendación para los chavos sería la apreciación musical, o sea, las clases de apreciación musical. ¿Y cómo funciona? Pues que alguien que sepa, y digo, valga decirlo, yo soy maestro de apreciación musical durante muchísimos años, fue mi Ujú, trabajo en Bellas Artes, ¿no? ujú, Más de 10 años y lo he seguido haciendo. Entonces, ¿qué es la apreciación musical? Es conocer los elementos de cómo está estructurado el universo sonoro,
tanto de los sonidos en general como de la música estructurada, conocer a los autores, a los compositores, conocer los instrumentos que se utilizan para hacer esa música, y al conocer esa historia y conocer esos aspectos, la gente va a disfrutar mucho mejor la música y vas a saber reconocer con un buen criterio qué es una mierda, qué es una basura y qué es lo que sí vale. Realmente muy bien dicho. Digo, tú vienes de una camada en la que crecieron con Emerson, Lake and Palmer, con Yes, con King Vaya, Crimson, con Pink Floyd. hombre. Híjole, y se tomaban la molestia de hacer comida delicatessen, de hacer productos que a lo largo de las décadas siguen estando esas fórmulas hermosas y exactas. Y al día de hoy, en ocasiones los balbuceos, en ocasiones nada más los loops en un solo juego de repetición, pues es algo que es un hot dog que sabe rico, pero no deja de ser nada más un producto que entre el mar de opciones hoy con las plataformas digitales, pues suben crestas, bajan crestas y se pierden los productos. Humberto, ¿qué tan fácil es convivir en este momento para lo que es un nuevo disco de Sangre Azteca que apenas hace unos meses, pues ya es una realidad? Convivir con lo que son nuevas estrategias en cuanto a una industria como se movía antes con la distribución o sin internet no había posibilidades de estar en comunidades virtuales. ¿Cómo te ajustas el día de hoy a las posibilidades de que si una radio no me toca, pues ya estoy promoviendo mi material en mi comunidad? De que si ahora me quieren conocer en otra latitud, pues les envío el archivo en tiempo real o el link. ¿Cómo convives ahora con lo que es, pues también dicen que la inteligencia artificial, yo creo que ni tan inteligente ni tan artificial, pero usándolo a nuestro favor debe de haber algo bueno, ¿no? ¿Cómo convives con todo esto, Humberto? Pues mira, estoy aprendiendo, todo el tiempo estoy aprendiendo. Eso es lo que a mí me interesa. Estoy aprendiendo los nuevos lenguajes, cómo se manejan las cuestiones en la media, cómo está ahora la distribución de la música y pues meterles un poquito como la zancadilla a estas mafias que están manipulando todas estas plataformas, que son las plataformas que están explotando toda la música de los autores y los verdaderos compositores, entre ellos me incluyo, ¿verdad? Ujú, Y que ujú. nosotros no tenemos nada y ellos ganan billones de dólares, pero que entonces esta zancadilla que le digo yo es como nosotros aprovechamos esas plataformas para poder distribuir nuestra música y mandarla por todos lados a la gente que realmente le interesa. Por un lado, también hay afortunadamente una reivindicación del formato físico, ¿no? Que no debe de desaparecer y Claro. que ahorita, por ejemplo, el disco nuevo de Sangre Azteca en este formato de CD, que es la calidad más, es la mejor, sí, es la mejor calidad que hay, ¿no? Hoy Ujú. por hoy, la mejor calidad de audio es la calidad del disco compacto. No Ok, hay más. Lo otro también puede tener una buena calidad, pero a nivel auditivo, sin ruido, sin scratch, sin basura, es el CD porque es un sistema digital de láser. O sea, no hay una aguja que esté dañando un surco. Entonces, sí, habría que empezar a hacer una industria de grandes formatos, pero que sean digitales para que entonces la calidad siga siendo buena, ¿no? claro. Ahorita el disco, por ejemplo, de Sangre Azteca se está vendiendo muchísimo porque la gente valora el tenerlo en sus manos, el abrirlo si es un tríptico, que vengan las letras para cantarlas escuchando el disco, que sepan quiénes son los que hicieron todo ese trabajo, que es un equipo donde están los fotógrafos, están el que hizo el arreglo, la producción musical, los artistas invitados, en fin, todo eso es Aquí, importante. aquí para este trabajo que tengo en mis manos, este trabajo, Renacer, es previo a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, que fue un trabajo. ¿Dónde empezó y dónde terminó? ¿Quién se terminó involucrando? Porque esto tiene su historia. Son 11 tracks. Es un álbum completo. Hoy dentro de las modas que existen es graba una canción y suéltala. Y tú eres de una generación que dicen, vamos a hacer un álbum conceptual completo. Y como bien lo dices, hay generaciones que siguen apreciando el hecho de tener este material en manos.
Es algo hermoso. Ujú. Yo por ahí nada más difiero un poquito. A mí me siguen encantando los viniles, cómo entran esos bajos por los poros y suena así Está bien. regordete, pero sí comprendo también que la parte láser juega un factor digital también que tiene sus bondades. Pero enfocándonos en este material, Humberto, año 2025 que por fin se termina, platícame un poco de todo el proceso para que esto sea una realidad y quiénes te acompañan para esto. Mira, lo iniciamos en 2021, pero fue alargándose, alargándose y duró 3 años el proceso por una serie de eventos desafortunados porque estábamos en medio de la pandemia y eso le dio al traste a muchas cosas y a mucha gente. Entonces tuvimos que ir pausándolo, pausándolo hasta que lo pudimos terminar. Pero principalmente el proyecto yo lo inicié con Gustavo Jacob, que es un extraordinario guitarrista que no es conocido y debería de ser más famoso Mm, y debería de estar ganando mucho dinero por su trabajo porque es realmente muy profesional, muy claro. creativo, tiene ideas musicales realmente extraordinarias. Y entonces yo ya lo conocía, que de hecho lo conocí yo acá en Malinalco, porque él ensayaba con un grupo de acá. Y entonces con Poncho Figueroa, precisamente, que ustedes Mm, ubican como mm, bajista de Santa Sabina. claro. Entonces ellos tenían un trío y acá, Poncho vive acá también en Malinalco. Entonces aquí ensayaban en Malinalco y yo los conocí acá. Me pareció extraordinario guitarrista. Y cuando yo empecé con la idea de poder hacer otro disco nuevo de Sangre Azteca, se me ocurrió que podía buscar a Gustavo y me fui a buscarlo a Cuernavaca porque él está en Cuernavaca y allá tiene su estudio. Entonces me fui a vivir allá de plano para poder trabajar con él y yo empecé a hacer las maquetas y a dejárselas a él para que él las empezara a vestir con su guitarra, Mm, ya a ponerlas ya como una estructura. Él invitó a otro compañero músico de él, de otro proyecto que tiene, Enrique Vela, para que hiciera el bajo con el teclado. Nosotros no ok. teníamos músicos, no teníamos una banda hecha. Ujú, ujú, Entonces empezamos a trabajar de esa manera. Entonces se empezó a seguir de esa manera. Luego el baterista, el primero fue Ricardo Jacob, hermano de Gustavo. Empezó a grabar las baterías, ujú, pudo grabar como unas 3 o 4 rolas, pero luego se enferma de COVID, entonces ya no pudimos continuar con él y eso también retrasó mucho. Yo me di claro, a la tarea de buscar a mis amigos bateristas en todos lados. Entonces le hablé a Alfonso André, también a su hijo Julián André, que es un gran baterista. Le hablé a Cecilia Toussaint, al Bola Domene, que está en Guadalajara, este, y a Germán Quintero, que ahora es el baterista oficial de Sangre Azteca, Axel Margali de la dinastía de de los Harris, Margali, ¿verdad? claro, Este, entonces está Adolfo Romero, está Ernick Romero, grandes artistas, grandes músicos y grandes personas. Como buenos artistas son grandes personas. claro, claro, Adolfo Romero, déjame decirte que me parece uno de los más extraordinarios guitarristas que hay ahorita en la escena del rock y de la escena moderna. O sea, Adolfo es un virtuoso, tiene una musicalidad y una facilidad para conocer bien su instrumento extraordinaria. Es uno de los grandes guitarristas que hay ahora. Y no es famoso, porque también pues, como que no le interesa, ¿no? Pero, pero debería de serlo porque debería de dársele el lugar que se merece a ellos, a todos estos artistas, ¿no? claro, claro. Yo creo que en ocasiones algunos son famosos, pero otros son artistas por completo. Y ahí hay una variable que sería otra plática que nos aventaríamos. Pero aquí, al final, Sangre Azteca es una historia que sigue y me emocionó mucho verte hace unas semanas finalizando 2025 en el Chopo. Ujú. Realmente arropado de gente que te quiere y sabe y entiende toda esta historia, pero una historia memorable, ha sido todo un trayecto memorable y no dejas de estar de inquieto, no dejas de estar de inquieto y eso se aplaude. Escuché el material ya por completo y es un material poderoso, créanlo, créanlo, es un material Gracias. completamente poderoso. Y aquí yo lo que te quiero preguntar es,
Muchos han hablado y hasta compañeros de medios de comunicación, compañeros de radio, compañeros de televisión, en ocasiones decían, es que el rock mexicano pues no existe. El rock mexicano es como que nada más una copia o una idea. Pero ha habido tantos referentes y tanta escuela del rock and roll, de esas grandes orquestas que traían músicos de jazz impresionante, que desarrollaron toda una escuela, músicos que de repente empezaron a desarrollar diferentes variables y que dentro de este rock yo te quiero preguntar, ¿el rock nada más es como quizá esas bandas chuscas que se vestían de manta y hacían como referencia a que somos mexicanos o los que salían con plumas y todo este rollo? ¿Para ti qué significa el rock nacional? ¿Qué significa el rock mexicano? Yo sé que tú vas muy de la mano en proyectos que han arriesgado por poner los instrumentos prehispánicos al frente, nuestra cultura al frente, el náhuatl al frente como lengua. ¿Qué es el rock nacional? ¿Qué es el rock de este país, Humberto Álvarez? Am, pues mira, yo siento que en estos momentos hay algunas propuestas que me parecen muy valiosas, que son muy contemporáneas, que sí han logrado una fusión entre las tradiciones de la música regional de México con la electrónica, como en el caso de Fusible de Nortec, ¿no? Me Ujú, parece muy bien logrado. Y yo diría que pues eso es lo que yo conozco. El gran silencio también me parece muy importante lo que han hecho, porque además ellos son de Monterrey, entonces tienen toda una tradición de la música de acordeón, del chúntaro, de la música para bailar, o sea, es parte de la cultura regional, de su cultura, ¿no? Y de toda esa influencia que viene de Texas también. claro, Entonces, creo que son ahí lo que yo salvo, mi estimado Jorge, es la autenticidad. Ujú. O sea, la autenticidad de lo que nos corresponde. Si nosotros tenemos una influencia de música regional mexicana y estamos haciendo rock en ese sentido, pues entonces se vale y yo lo siento que es mucho más valioso precisamente, ¿no? claro, Lo otro, como tú bien dices, puede ser una caricatura que no va a trascender, ¿no? No va a trascender. Entonces, eso se hace como una moda, como algo más frivolón, va a estar como superficial, pero no va a tener esa profundidad de raíz que realmente puede trascender. claro. Entonces digo, este es mi análisis, pero así como yo lo veo ahora, creo que hay tanta diversidad actualmente en la música de rock en México que pues tenemos como para poder escoger, ¿no? Por eso yo regreso a lo que te decía de la apreciación musical que me parece muy importante. Hay que sensibilizarnos de una manera inteligente para desarrollar una inteligencia que sea capaz de discernir entre lo que sí vale la pena y lo que no, no va a trascender. Claro. Entonces, y para eso hay que estudiar. La Bon Some Imaginaire, ¿ya los conoces a los muchachos de Oaxaca? No. La música electrónica con la música oaxaqueña y Ah. cantan en francés, cantan en dialecto, cantan en español y es algo hermoso, Qué explosivo padre. y retoman toda la raíz oaxaqueña en el set. Te Wow. invitaré cuando haya una presentación. Humberto, llegamos a la parte Me final. encanta. Hoy algo de lo hermoso es que terminando el programa de radio por la mañana, no hubo uno, hubo varios mensajes que me decían, Jorge, muy bonita la entrevista y todo, pero ¿dónde demonios adquiero el material? ¿Directamente contigo o dónde va a estar este material a la Sí. venta? Es un material que, créanmelo, para la gente que aprecia toda esta historia, pues es un material que es oro puro, puro. Garbanzos de libra hay en la actualidad dentro de la escena, los existe, pero no es una constante. Pero ya que llevas un camino de décadas recorrido y quieres seguir siendo un cuate que se tome la molestia de hacer un buen material, eso tiene una valía muy grande. ¿Dónde se puede conseguir esto Muchas y dónde la gracias. gente te puede contactar, Humberto? Mira, yo estoy vendiendo el disco. Afortunadamente se está viendo mucho, muy Ujú, bien. Y por un lado yo los estoy enviando por correo ok, porque para mucha gente es muy fácil y es mejor que está al interior de la República. Yo se los mando o incluso se los mando a la Ciudad de México.
Ok. Cuando yo voy al Tianguis del Chopo, ahí también yo cada tanto a través de mis redes estoy avisándole a la gente cuándo voy a ir al Tianguis del Chopo para Ok. estar con la gente, convivir y vender también pues toda la merca de Sangre Azteca, las playeras y el disco, ¿no? Y que Mm, además pues es muy padre pues estar en contacto directo con la gente. Eso por un lado. También en el puesto de nuestro querido Trini, que también es muy famoso, es uno de los fundadores del Tianguis del Chopo. ujú, Trini tiene también ejemplares del nuevo disco de Sangre Azteca, ahí también lo pueden encontrar. correcto. Entonces, yo estoy haciendo ya contacto con gente, por ejemplo, de el famoso Melody, que tiene su tienda de discos, ¿verdad? Ujú. Para enviarle algún material también, o la Perla Records, que es el que tiene el Bola allá en Hola. Guadalajara, ¿verdad? Entonces así, en varios lados, yo voy a empezar a enviarlos, todavía no. Entonces, mira, en pocas palabras, lo que yo te diría, Jorge, es que se pongan en contacto con un servidor, toda la gente, Ujú, se ponga en contacto con un servidor a través de mis redes. Es muy fácil, Humberto Álvarez, y ahí me encuentran, ¿no? claro. En Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, estoy en todas prácticamente. Entonces es más fácil que si no me encuentran en una, me encuentren en otra. Y ahí hacemos entonces el contacto y con mucho gusto yo se los vendo. Y si no, con Trini, váyanse, si andan por el tianguis en un sábado, pues vayan a buscar a Trini. Dinos para terminar tres libros en este momento que tú nos recomendarías. Tres libros. O uno de vida, uno de todo el trayecto y dos libros que nos puedas recomendar. Bueno, los poemas de Carmen Alardín, que pues hay muchos libros de Carmen Alardín. Eso es uno. Otro, Siddhartha de Hermann Hesse, que es un libro que leímos seguramente en nuestra adolescencia, ¿verdad? Que yo creo que vale mucho la pena también. Mira, yo lo que les puedo recomendar es mucho de ciencia ficción porque es lo que leo mucho. Entonces, sería los libros de Isaac Asimov. Claro, Ujú. claro, claro. Y los libros, en general, los libros de Joe Dispenza. Tres discos de tu egoteca personal que sean In básicos. the Court of the Crimson King es el primer disco de King Crimson, que es una obra de arte que no tiene tiempo, o sea, lo puedes escuchar en cualquier momento. Tiene 57 años, casi 60, y sigue siendo una joya. O sea, ese es para mí uno de los más importantes discos que ha habido. Luego, otro disco también que me parece muy importante es el disco de MSC Música y Contracultura, definitivamente. Claro, claro. Tres Ajá, músicos de la escena nacional del siglo XX del siglo XX. que tengas de la escena nacional que tengas un gran recuerdo o que digas hubo un antes y un después con ellos. Pues más que recuerdo es un reconocimiento a la labor, por ejemplo, de Ricardo Ochoa, ¿no? Es uno de los grandes músicos que tenemos en México que debería de ser más valorado. En realidad él no está en México, él vive en California. Se fue a hacer su carrera por allá, pero Claro. hizo el grupo Náhuatl, él hizo Peace and Love, hizo Kenny y los Eléctricos, en fin, ha hecho muchas cosas. Es uno de los grandes. Otro gran músico es Federico Luna, Ujú, definitivamente también claro, de los músicos mexicanos. Y otro gran músico que no es propiamente del siglo XXI, pero que yo admiro mucho es Juan García Esquivel. claro, el maestro Esquivel, el padre de la música lounge. Ujú. Por supuesto. Y también, Extraordinario sí, sí, como sí. músico, como orquestador, o sea, es maravilloso. Si algún día llega ese ciclo, que a todos nos va a llegar ese ciclo, ese encuentro de trascender,
¿Qué te gustaría que dijeran esas palabras? Dicen a unos el epitafio acerca de lo que es el recorrido de Humberto Álvarez. ¿Cómo te gustaría, Humberto? Pues no había pensado en ello, o sea, me pones a pensar, pero pues no sé, yo creo que simplemente quizás sí las gracias, ¿no? Porque yo creo que el ejercicio de la gratitud es algo que deberíamos de hacer o que debemos de hacer siempre, todos los días, cuando despertamos y cuando nos vamos a dormir. O sea, estar vivos. Aquí, por ejemplo, yo agradezco tener estas montañas que aparecen mucho en mis letras de las canciones, aparecen mucho en los poemas que escribo, aparecen mucho en mi sentir. Todos los días, Jorge, no dejo de asombrarme de estas montañas. Son únicas. Es lo más importante y valioso que hay aquí en Malinalco, como hay muchas otras montañas o muchos otros parajes o lugares, no solamente en México, sino en el mundo. Bueno, a mí me toca aquí. Entonces, yo lo agradezco y siento que más de que me agradezcan a mí, que puede oírse como medio pedante o mal, yo siento que es la gratitud en general, o sea, tener esa capacidad de poder estar agradecidos de todo lo que tenemos y de lo que no tenemos incluso, porque también nos sirve para poder compensar las cosas en el equilibrio de la vida, en el arriba y abajo, adentro y afuera, lo que tienes y no tienes, ¿no? El blanco y el negro. Entonces, ese es el equilibrio de la vida para mí y ese es el equilibrio a partir de la misma gratitud. Es la gratitud, más bien. Humberto, gracias. Gracias por esta plática, hermano. Gracias por esta plática. Gracias a ti, Te mando un muchísimas gran gracias abrazo. por permitirme. No, 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 un muchas placer, gracias. un Un abrazo. placer. Voy a parar la grabación en este momento. Ah,